Hola jóvenes, bienvenidos a esta segunda parte de esta clase introductoria de funciones. Bueno, ya vimos el concepto de función y cómo diferenciar si una relación es o no es una función. Ahora lo que nos interesa ver es trabajar con las distintas formas que representan una función. Por ejemplo, yo puedo representar una función de manera gráfica, o sea, de manera visual. Puedo representar una función a partir de una tabla de números. Puedo representar una función usando una fórmula matemática, que esa fórmula matemática es lo que yo llamo el criterio. Cuando yo digo la palabra criterio, es la fórmula matemática algebraica que permite relacionar la función. O sencillamente yo puedo decir una función usando palabras. ¿Verdad? Usando algunas palabras, yo puedo dar a entender un concepto funcional. Por ejemplo, veamos un ejemplo aquí muy sencillo. Recuerde que si yo digo que F va de R en R, claramente usted tiene que diferenciar o entender que este es el dominio de la función y este es el codominio de la relación. Entonces, por ejemplo, yo podría tener, eh, yo podría tener aquí una fórmula matemática, ¿ok? Esta fórmula matemática, que es la expresión algebraica, es lo que usualmente ustedes lo escriben así. Cuando uno está en el colegio, a uno le dicen, esta fórmula que está aquí, la pueden entender así. Usted pone y es igual a x menos 5. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Lo que hace uno es que si uno sustituye valores de x y hace el cálculo, eso va a obtener un valor de y. Por ejemplo, si yo tengo esta fórmula matemática que es, por cierto, esta x viene siendo esta x, que es la misma variable. Siempre hay que indicar cuál es la variable independiente, en este caso es la x. Entonces, por ejemplo, si yo te les doy unos valores de x, ¿cómo encontramos las imágenes? Pues muy sencillo, ¿verdad? Por ejemplo, yo sé que esto ya lo han visto, pero a mí me gusta explicarlo. No pierdo nada con explicarlo, aunque yo sé que lo han visto. Por ejemplo, si yo tengo aquí el -2, ¿verdad? Digo, mira, yo tengo aquí el valor igual x menos 2. Esto es una preimagen. Si yo quiero encontrar quién es la pareja Y, pues simplemente ustedes lo que hacen es cambiar la X por -2. Entonces aquí estoy poniendo F cambiando la X por -2. ¿Y qué significa que yo cambie la X por -2? Significa que yo voy a agarrar la fórmula matemática, y donde aparece la X, pues sencillamente yo lo cambio por -2. Entonces sencillamente ustedes cambian esta X por -2. Y bueno, obviamente esto lo pueden hacer ustedes hacer una cálculo. Yo lo puedo hacer a mano. -2 menos 5 da -7. Entonces esta cosa me da -7 al cuadrado. Y -7 al cuadrado da 49. ¿Ok? Entonces, para yo poder calcular, para yo poder calcular la imagen de cualquier valor de X, simplemente lo que hacen ustedes es sustituir el valor de X. Entonces, si ustedes sustituyen el valor de X, pues van a obtener un valor de Y. ¿Ok? Entonces, a partir de una fórmula puedo generar la tabla. Claro, esta tabla la puedo hacer más larga. De hecho, esta tabla lo que da es una serie de puntos. De hecho, estos son puntos. De hecho, yo lo puedo graficar. ¿Por qué? Porque veamos los puntos. Cuando a partir de la tabla, yo puedo entender que esto tiene una serie de puntos. Los puntos serían, por ejemplo, -2,49, -1,36, y así va siguiendo la línea. ¿Y de qué me sirven los puntos? Los puntos me sirven para yo poderlo representar en un plano cartesiano. Entonces, si ustedes ven estos punticos que están aquí en negro, es justamente los puntos de la tabla. Lo que pasa es que como el dominio, recuerde que el dominio en este caso es R. ¿Qué significa que el dominio valga R? Eso lo que significa es que usted puede calcularle la imagen
a cualquier valor de X. Recuerde que la recta numérica representa los reales, ¿verdad? Entonces, claro, usted puede calcular la imagen a 9, puede calcular la imagen a 8.5, o sea, cualquier valor de X, usted puede encontrarle la imagen. Y claro, recuerde que de dónde sale esta línea? Bueno, en el fondo es porque una gráfica de este tipo, cuando uno ve una gráfica de este tipo, en el fondo es porque tiene infinitos puntos. Entonces, usted para graficar, para tener esa gráfica un poco más precisa, en el fondo usted está graficando infinitos puntos. Entonces, vea qué interesante. A partir del criterio genera una tabla y a partir de la tabla uno empieza a graficar una serie de puntos. Y cuando uno grafica una serie de puntos, uno empieza a ver el comportamiento de la función. Recuerde que la función es la línea continua, pero para yo llegar a esa línea continua, formalmente uno grafica una serie de puntos para que me dé ese trato o ese comportamiento. Entonces, esa es la versión gráfica de una función. Y por último, la versión verbal. La versión verbal es tratar de explicar esto en palabras. ¿Qué significa esta fórmula en palabras? Esta fórmula en palabras significa restar 5 a la entrada X y luego elevar al cuadrado. Entonces, esto que está aquí, escrito acá, es básicamente decir en español qué es lo que hace esto. Entonces usted le va a restar 5 a la entrada X, o sea, X le quita 5, coma, luego lo eleva al cuadrado. ¿Qué eleva al cuadrado? La resta anterior. Okay, entonces, esas son las formas que puedo decirlo en palabras, algebraica, tabular o, en este caso, la versión gráfica. ¿Ok? Bueno, ahora sí, como les decía al inicio de la clase, prácticamente lo que sigue ahora es aprender a analizar ciertas propiedades o ciertas características a partir de la gráfica de una función. ¿Ok? Entonces, el primer concepto que vamos a ver es cómo encontrar el dominio y el ámbito de una función. Entonces, recuerden lo siguiente. El dominio, recuerden que el dominio es el conjunto de las preimágenes. ¿Ok? O, en este caso, serían los valores de X, por decirlo así. Mientras que el ámbito, también se le llama el rango, es el conjunto de las imágenes, es decir, los valores Y, pero los valores Y que yo sé que se asocian con alguien de X. Entonces, supongamos que yo tengo este pedacito de gráfica. Entonces, para analizar el dominio, yo me fijo en el eje X, porque recuerde que el eje X, aquí están las preimágenes, mientras que el comportamiento en Y, eso me genera las imágenes de dicha función. Entonces, vea que el dominio básicamente es este intervalo. Por ejemplo, si este valor se llama A y este valor se llama B, entonces el dominio, recuerde que los intervalos se ponen con corchetes abiertos o corchetes cerrados. Recuerde que si este punto está cerrado, se pone corchetes, esos son paréntesis cuadrados de esta forma, pero si este punto estuviera abierto, esto se escribe hacia la izquierda, significa que están abiertos. Entonces, el dominio es básicamente el intervalo que va desde A hasta B. Ahora, si yo quiero analizar el ámbito, yo necesito analizar el recorrido que tiene la gráfica a partir de la perspectiva de Y. Supongamos que aquí pega a C y llega hasta D. Ese es el intervalo, ese que está pintado en morado. Entonces yo tendría que decir que el ámbito va desde el valor más pequeño, que sería C, hasta el valor más grande, que sería en este caso D. Claro, esta gráfica es muy sencillo de sacar el dominio del ámbito. Vamos a ver ejemplos un poquito más estructurados donde aparecen gráficas
a trozos. ¿Qué significa trozos? Que aparecen pedazos de gráfica en distintos intervalos. Ok, entonces, la primera parte es que identifiquen el intervalo del dominio y el intervalo del rango. Vea que aquí se ponen cerrados por la cuestión esta de que estos puntos están cerrados, ¿verdad? Entonces, esto significa que cuando está cerrado es porque se contempla los extremos, se contemplan los extremos cuando están cerrados. Cuando están abiertos, quiere decir que ese valor no está en el dominio. ¿Ok? Entonces, veamos aquí otro ejemplo ya un poco más numérico, pero en realidad es la misma ciencia. Si yo quiero analizar el dominio, yo necesito estudiar el recorrido que tiene en el eje X. Entonces, si usted estudia ese recorrido que tiene en el eje X, usted se da cuenta que aquí empieza en -3 y no solo empieza en -3, sino que está cerrado y aquí termina un valor que es el 4. Si quiere ponen el 4 aquí. Yo sé que aquí no aparece el 4, pero se entiende que la escala va de 1 en 1. Entonces yo sé que esta cosa pegaría esta 4. Y si yo quiero analizar el ámbito, bueno, para analizar el ámbito, básicamente usted dice, ¿cuál es la parte más baja de la gráfica? Empieza aquí, que empieza en -1, sube, 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 y esta cuestión va a llegar hasta acá. Es decir, está pegando desde -1 en Y hasta 4 hasta 4 en Y. Y se pone cerrado. ¿Por qué se pone cerrado? Porque este de aquí arriba es cerrado y este de acá abajo es cerrado. Entonces, bajo ese esquema, yo podría decir lo siguiente. Yo podría decir acá, mira, profesor, el dominio es el intervalo cerrado de -3 hasta 4. Y el ámbito es es el intervalo cerrado de -1 a 4. ¿Ok? Entonces, básicamente, ese es el análisis que uno tiene que hacer para identificar el dominio y el ámbito. Ok, voy a analizar un par de ejemplos ya un poco más eh, tendiendo, digamos, a los tipos de ejemplos que aparecen en los parciales. Estos dos ejemplos introductorios es justamente eso, introducir un poquito la idea. Pero si nos vamos a la práctica, pues en la práctica podemos eh, toparnos, por decirlo de alguna forma, con gráficas de este estilo. Este tipo de gráficas tiene nombre, se le llaman gráficas a trozos. Luego lo vamos a estudiar un poquito más a profundidad, pero ese tipo de gráficas se le llaman gráficas a trozos. Gráficas a trozos o también se le llaman gráficas por partes. ¿Por qué se le llaman así? Bueno, se le llaman así porque las gráficas no son continuas. Continua significa que para una gráfica sea continua es que usted el lápiz no lo alzó. Vea que si yo hago esto que está en rojo, eso es una gráfica continua. Pero en el momento que usted hace aquí y ya detiene el lápiz, el momento que usted tenga el lápiz y empieza en otro lado, eso genera funciones atroz o funciones por partes. ¿Ok? Entonces es un poco la idea de por qué se llaman así. Gráficas por partes. Entonces, ya cuando son por partes, ya uno tiene que tener un poquito de cuidado a la hora de analizar ciertas propiedades. Entonces, antes de estudiar la gráfica, recuerden que yo lo que quiero calcular aquí, solución, yo lo que quiero es que me digan quién es el dominio. Por cierto, la función se llama g. Si la función se llama g, se pone d sub g y se pone a sub g. Entonces, présteme atención, especialmente si es la primera vez o no se acuerdan, cómo se analizan los dominios y ámbitos. Es muy sencillo, pero igual hay que tener mucho cuidado. Uno siempre va a empezar de izquierda a derecha en el eje X. Entonces yo lo que hago es, mira, la gráfica empieza a -5 abierto y termina, ¿hasta dónde termina? Termina hasta -2. De hecho, me pasé por el grosor del lápiz. Ahí, hasta -2.
Entonces, esto es el primer intervalo, de -5 a -2. Y luego el otro intervalo sigue aquí, sigue. Vea que todavía puedo seguir, hasta que llega a esta línea punteada. Esa línea punteada, luego la vamos a ver con detalles, pero la voy a decir qué es. Esa línea punteada se llama una asíntota. En este caso es una asíntota vertical. Alguien que me pueda decir qué pasa cuando una gráfica se topa una asíntota horizontal. O sea, ¿qué pasa ahí? Alguien que me pueda decir qué sucede. Y esta línea aquí arriba se llama asíntota horizontal. Alguien me puede decir eh, si le han explicado cuál es el efecto de una asíntota, o qué es lo que hace, o qué implicación Que tiene. Adelante. que la parte de esa, digamos, esa flecha nunca va a tocar la asíntota. Exactamente. Vea que este pedacito de gráfica no va a pasar la asíntota, de hecho no la traspasa. Entonces, como no la traspasa, genera un cierto límite. Entonces, uno lo que hace es, tiene que partirlo aquí. Luego, una vez que usted lo partió acá, vuelve a reanudar el trayecto hasta que esta cosa sea hasta más infinita. Recuerde que cuando tiene esta flecha, significa que sea más infinito. Entonces, viendo la gráfica, pareciera que tiene tres tramos que tengo que analizar. Ok. El primer tramo. El primer tramo va de -5 a -2. Entonces te pone aquí como respuesta -5 abierto, coma, -2 cerrado, y vas a poner este simbolito. Este simbolito que parece una U, este símbolo de unión. Eso es para unir intervalos, unión de intervalos. ¿Ok? Una vez que ya hayan hecho eso, entonces vamos a hacer el segundo tramo. El segundo tramo va desde -1 abierto y aquí pegan 3. Resulta ser que las asíntotas, cuando uno pega una asíntota, cuando uno pega la asíntota, en este caso la asíntota no pertenece al dominio. Entonces, como no pertenece al dominio, hay que quitarlo en el intervalo. No pertenece al dominio. Quiere decir que cuando uno se topa una asíntota, hay que ponerlo abierto en el valor donde cae la asíntota, que en este caso es el 3. Entonces sería acá, desde -1 hasta 3 abierto, unión, pero vea qué interesante, vea qué interesante. ¿Ven este punto que está cerrado aquí? Este punto que está cerrado hace que este 3 al final sí se contemple. Entonces, vea qué interesante. La asíntota hace que el 3 no pertenezca, pero gracias a este punto cerrado, el 3 sí termina perteneciendo. Entonces, aquí sería de 3 cerrado hasta más infinito. Entonces, uno lo pondría así, de 3 cerrado hacia más infinito. Pero aquí pasa algo muy interesante. A ver, piénselo bien, jóvenes, piénselo bien. Si aquí el 3 está abierto y luego el 3 está cerrado, ¿quién domina? ¿Un abierto o un cerrado? ¿Quién cree que tiene prioridad? ¿El abierto o el cerrado? El abierto, porque es una Eh, asíntota. mm, bueno, a ver, la idea mía era, digamos, la pregunta mía va por este lado. Al final el 3 pertenece o no pertenece al dominio. Digamos, por ahí va la idea. ¿Qué dicen ustedes? ¿El 3 sí va, sí pertenece o no pertenece al dominio? Yo creo que sí pertenece porque al final hay un punto que sí está perteneciendo. Claro. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es comprimir esto en un solo intervalo. Como aquí está abierto, pero luego lo cerrás, entonces usted puede llegar y unir estos dos pedazos. ¿Y cómo se une estos dos de acá? Usted si lo quieren unir, insisto, si usted en el examen me pone esta respuesta, no está mal. Sin embargo, esa respuesta se puede simplificar un poquito más, porque
¿Qué significa simplificar? Que estos dos intervalos lo hacen ir en uno solo. Esto quiere decir que entonces me queda de menos 5 a 2 a menos 2 unión desde menos 1 y usted tira el trayecto hasta que llegue a más infinito. ¿Y por qué eso lo puedes hacer? Porque el 3 al final de cuentas, siempre termina perteneciendo. Y entonces, cualquier valor antes de 3 también pertenece. Por más pequeño que sea, 2.9999 sí pertenece. Por lo tanto, aquí ya estás englobando todo una sola vez. Insisto, cualquiera de las dos respuestas en el examen se las pondría como válidas. Ok. No sé si alguien tiene alguna duda, chicos. Recuerden, con toda confianza, si tiene alguna duda, porque esto es importante, digamos, ya aquí en adelante es importante que le vaya quedando claro las ideas. Ahora viene el ámbito. Para el ámbito, voy a cambiar aquí de color, voy a usar aquí un color cafecito. Para el ámbito hay que tener varias cuestiones. El ámbito tiene la particularidad de que no pasa del 2. Usted puede decir, profe, pero este pedacito de gráfica no se dispara hacia arriba. Aquí pasa lo mismo. Esta asíntota horizontal hace que este pedacito de gráfica no se me vaya para arriba. ¿Ok? Entonces, el punto más alto del ámbito pega en 2. Ahora, el punto más bajo es curioso. El punto más bajo es menos infinito. ¿Por qué menos infinito? Porque este pedacito de gráfica va bajando. Entonces, vea qué interesante. Usted puede decir, profe, este punto está abierto. Claro, ese punto está abierto. Pero si usted se va al otro lado de la gráfica, aquí está cerrado. Entonces, si usted tiene un abierto, pero tiene otra imagen cerrado, ¿quién gana o quién tiene prioridad? ¿Cómo se llama? El cerrado. Y aquí pasa lo mismo. Profe, esto está abierto. Claro, yo sé que esto está abierto, pero si usted compara la otra imagen, esta cosa está cerrada. Es más, estos dos están cerrados. ¿Eso qué quiere decir? Eso es lo que quiere decir que el ámbito va desde menos infinito, seguido, hasta el 2. Ahora usted puede decir, profe, pero aquí hay un cachito de gráfica que no hay. Bueno, si aquí no hay gráfica, aquí sí la hay. Ve que aquí hay un cacho. Aquí hay un cacho. Entonces, o sea, lo que quiero decirle, para no cansar, para no, digamos, hacerlo más extensa la explicación, es que el ámbito viene desde menos infinito, sigue, hasta el punto más alto que pega en 2. ¿Verdad? Y usted puede decir, profe, pero ¿qué pasa con este abierto? Este cerrado lo rellena. ¿Qué pasa con este abierto? Estos dos cerrados lo rellenan. ¿Ok? Si estamos claros, ¿por Profe, qué? Adelante, sí. me perdí. O sea, si hay si hay una, digamos, una continua que está cerrada, toda es la que va a tener prioridad, no le ponemos atención a la otra. ¿Me puede repetir la duda Digamos, en esta parte que va del 2 al menos infinito, tiene Ujú. prioridad esa porque está, digamos, está toda completa, entonces a la otra prácticamente no hay que ponerle atención. Claro, porque usted puede decir, mira, profesor, pero aquí llega hasta menos 3, pero esta gráfica llega hacia abajo. Entonces, ¿quién me genera, quién es más prioritario? En este caso, tiene más prioridad esta parte de acá, porque esta parte de acá, la gráfica se me va para acá. Entonces, voy a tratar de explicar algunas cosas de nuevo. Esta parte de la gráfica, como se me va para acá, eso lo que quiere decir es que todos estos elementos de acá tienen imágenes. El momento que entonces si usted agarra esta gráfica y la extiende, cualquier elemento de acá tiene imagen. Entonces, si tiene imagen, vive en el ámbito. Entonces, usted sigue. Cuando usted se topa, está abierto. Usted puede decir, pero está abierto no tiene, está abierto no tiene
no tiene imagen, pero el de la derecha sí. Vea que este punto de la derecha me termina cerrando aquí. Entonces, al final, todos estos puntos tienen aquí una preimagen. Entonces, todos estos tienen imagen, todos estos tienen imagen, 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 imagen. O sea, no sé si me explico ahora con esta idea. Sí, profe, ya me di, gracias. De que todo, de hecho, para mí la parte importante era este tramo de acá. Si ustedes toman este tramo de acá, ve que todo este tramo de acá que estoy pintando en color azul, todo este de acá pintado en color azul, todo esto tiene imagen. Entonces va desde menos infinito hasta el 2. Pero ¿qué pasa con este abierto? No importa, este sí tiene. Pues, ¿qué pasa con este abierto? No importa, este sí tiene. ¿Sí me explico? Entonces, básicamente, este pedacito en color azul es el que me prioriza, o el que tiene prioridad, o el que me da la respuesta de que es de menos infinito a menos 2. Perdón, de menos infinito a 2 positivo. ¿Alguien más tiene alguna duda con este primer ejemplo? Entonces, voy a ver si puedo disminuir un poco aquí para que, bueno, ahí. Si tienen alguna otra duda, con todo gusto, jóvenes, ahí está la gráfica, ahí está la respuesta, para que más o menos ustedes vean qué es lo que está pasando. Entonces, lo que está pasando aquí fue que eh, aquí todo este tramo hasta acá abajo tiene ámbito. Bueno, tiene imagen. ¿Alguna duda con este primer ejemplo? Vamos a pasar a ver un segundo ejemplo para ver si de a poquito vamos clarificando algunas ideas. Entonces, voy a pasar a un segundo ejemplo. Ok. Veamos este otro ejemplo, que por cierto la gráfica se llama G también. Y me están preguntando que calcule el dominio y el ámbito de esa función. Ok. Entonces, vamos a ver. Bueno, de analizar la gráfica como tal, pues voy a poner aquí qué es lo que queremos hallar. Queremos hallar el dominio y queremos hallar aquí un ámbito de una función. Entonces, vamos a ver. Analicemos el dominio. Resulta ser que como esta cosa jala para allá, eso quiere decir que el dominio inicia desde menos infinito. Desde menos infinito arranca la historia. Te dice, sigo, 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 hasta que pega a este menos uno. Esa es la primera parte. La segunda parte sería ahora venir aquí, sigo, 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 hasta que pega. En este caso va a pegar al punto cerrado. En el caso de la derecha, viene el asíntota, viene la asíntota. Entonces, en el caso de la derecha, viene aquí, 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 acá, y resulta que esto se me va a más infinito. ¿Y por qué se me va a más infinito? Porque este pedacito de acá sigue, 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 sigue indefinidamente. Entonces, ¿cómo pongo la respuesta del dominio? Vamos a ver. Va de menos infinito hasta menos uno cerrado. Todos estos puntos están cerrados. Entonces ponemos así. De menos infinito hasta menos uno cerrado. Unión. Recuerde que si pega en el origen es el cero. El origen es el cero. Entonces sería cero abierto hasta el 2 cerrado. Entonces sería cero abierto, 2
cerrado, unión. Y ahora, la última parte, como proviene de una asíntota, la asíntota quiere decir que se pone abierto. 2 abierto hasta más infinito. Entonces sería 2 abierto hasta más infinito. Pero aquí pasa lo mismo. Si yo tengo que el 2 está cerrado y el 2 está abierto, al final el 2 sí pertenece. Como el 2 sí pertenece, usted podría poner la respuesta un poquito más simplificada de esta forma. De menos infinito a menos 1, unión de 0, sigue y contempla todo el intervalo hasta más infinito. Ok. Me detengo por si alguno de ustedes quiere aprovechar este momento para hacer una consulta. Esa es la primera parte. Ese es el, ¿cómo se llama? El dominio. ¿Está todo claro de momento? Ok. El ámbito, hay que tener un poquillo cuidado, ¿verdad? Vea qué curioso. Le voy a decir qué pasa con el ámbito. Vean este pedacito de gráfica. De hecho, este pedacito de gráfica responde a todo. ¿Qué pasa con este pedacito de gráfica? Lo primero es que como esta cosa se me va para abajo, quiere decir que entonces cualquier valor de acá, por más pequeño que sea, tiene imagen. Entonces el ámbito arranca a menos infinito. Ahí sigue. Pero vea qué curioso. ¿Qué significa que esta flecha vaya para arriba? Que esta flecha valga para arriba significa que esta cosa en el fondo puede tomar valores muy grandes. Entonces, aunque ustedes no lo crean, claro, esta gráfica crece un poco lento, pero al final crece, ¿verdad? O sea, tú dices, "Pues, pero ¿cómo es eso que puede llegar a tomar valores muy grandes? Pero va creciendo, aunque sea lento, va creciendo. ¿Por qué va creciendo? La razón de por qué esta cosa crece, porque esta cosa crece a más infinito, es porque no hay asíntotas. Si hubiera una asíntota, eso me restringe el asunto. Entonces, ¿qué significa que no haya asíntota? Significa que no importa qué valor tan grande usted tome, la gráfica tarde o temprano, va a toparse con uno de acá. Entonces, no importa si usted toma este valor, si usted toma este valor, cualquiera. Entonces, este pedacito en rojo, literalmente hasta me mata a los abiertos, porque está abierto, primero que está abierto, aquí está cerrado. Y segundo, que tarde o temprano, aquí habrá un punto cerrado. Sí me estoy dando a entender que si uno toma este pedacito de abajo, arranca a menos infinito. Pero como esta gráfica es continua y crece, ¿qué pasa? Se me dispara. Claro, puede que se dispare lento, pero se me dispara. Eso quiere decir que entonces el ámbito literalmente es todos los reales. Literalmente toda esta recta que está pintado en color café va a tener una preimagen. Va a tener una preimagen. Eso quiere decir que el ámbito son todos los reales. ¿Ok? Recuerde que cuando yo pongo esta anotación, estoy hablando de los números reales. Ok. No sé si la respuesta suena un poco extraña, pero esa es la respuesta. A ver, si tienen dudas, con todo gusto, jóvenes, pero Pero se dieron cuenta, adelante. yo otra vez, entonces poner que va de menos infinito y más infinito está incorrecto. Ah, es lo mismo. Muy buena observación, es lo mismo. De hecho, de hecho, cuando usted pone de menos infinito hasta infinito, es lo mismo que decir,
usted está tomando todos los números reales. De hecho, lo mismo. Cualquiera de las dos es la misma respuesta. Ok, de hecho, muy buena observación. Es lo mismo. ¿Alguien más tiene alguna duda? Entonces, este ejemplo tiene trampas, porque usted puede decir, profe, es que este ejemplo me gusta mucho porque si uno no ve bien las cosas, uno puede creer que el ámbito llega hasta 3. Dice, no, hombre, profe, el ámbito llega hasta acá, de aquí no pasa. Error, eso no es cierto. Cierto, es cierto que esta parte de la gráfica tiene un tope, pero esta que viene aquí en color rojo, ahí va creciendo, creciendo, y cuando usted se da cuenta, ya se fue para infinito. Entonces, mucho cuidado. Cuando uno analiza el ámbito, tiene que analizar todas las posibilidades. Si usted solo se queda con este pedacito de acá, estás obviando esta parte de acá y te va a meter en problemas. Entonces, básicamente, esta parte roja es la que me termina priorizando porque se me va para más infinito el ámbito o el rango de la función. Entonces, son detallitos que uno tiene que ir, entonces, analizar gráfica es de mucho cuidado. Tiene que analizar cada pedazo, cada opción y con base en eso, pues analizar el dominio y el ámbito. El dominio generalmente no es tan difícil, a menos que hayan ahí situaciones muy complejas, pero realmente el dominio lo saca muy rápido. El ámbito es el que tienden a equivocarse. ¿Y por qué tienden a equivocarse? Porque tienden solo a fijarse en una parte de la gráfica y no analizar todas las posibilidades. Y si analiza todas las posibilidades, esto puede llevarlos a un error. ¿Ok? Bueno. Entonces, con esta parte, quedaríamos con el dominio y el ámbito de una función. Vamos a ver otra característica muy importante, que es la monotonía. Ok. El nombre puede que no les suene muy conocido a algunos, pero puede ser que sí les sea conocido esta palabra. La palabra creciente, o sea, que va subiendo, y la palabra decreciente, que es un concepto de bajada. Ok. Lo que pasa es que eso hay que analizarlo de izquierda a derecha. Entonces, cuando uno analiza monotonía, es decir, cuando crece o decrece, se analiza de izquierda a derecha. Se analiza. De hecho, se analiza el dominio. De hecho, usted lo que toma referencia es el dominio. ¿A qué me refiero el dominio? Usted lo que va a tomar de referencia es el eje X. Con respecto al eje X, usted me dice en qué intervalo sube, en qué intervalo baja. Entonces, usted analiza el dominio de izquierda a derecha. ¿Qué significa eso de izquierda a derecha? Ok, supongamos que aquí hay un muñeco. Ese es el profe, ahí está el profe. Resulta ser que si el profe se para ahí, se da cuenta que cuando pasa por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, y llega hasta el punto más alto, de hecho el profe llega hasta acá, el profe se da cuenta, ¿qué se da cuenta el profe? Se da cuenta de lo siguiente. Se da cuenta que del intervalo de A hasta B, recuerda que estoy tomando el dominio, se da cuenta que el intervalo de A hasta B es creciente. Luego se da cuenta el profesor que si pasa por este trayecto, más bien en este trayecto, el profe está decreciendo. Bueno, va bajando. Entonces, como va bajando, el profe dice, ok, el intervalo de B a C decrece. Y luego se da cuenta, nuevamente, que cuando yo llego hasta acá, vuelve a crecer. Entonces, como vuelvo a crecer, este pedacito de acá viene siendo otro intervalo creciente. Entonces, cuando usted quiere decirme los intervalos donde es creciente y decreciente,
Primero, tenés que tomar de referencia el dominio. Y segundo, tenés que analizar el comportamiento de la gráfica si sube o baja de izquierda a derecha. No derecha-izquierda. Claro, pues usted lo hace derecha-izquierda, más bien la respuesta es al revés. Dice, no, pero mami, estás bajando. No, es de izquierda a derecha. Hago la aclaración porque hay estudiantes que me cometen ese error. Hay estudiantes que lo analizan de derecha a izquierda y eso claramente le da la respuesta contraria de la que es. Eso por un lado. Por otro lado, hay una situación muy particular. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero si ustedes se dan cuenta, yo estoy poniendo los intervalos abiertos. Mira, qué interesante. El profe los puso abiertos. ¿Por qué el profe puso los intervalos abiertos cuando estamos hablando de monotonía? ¿Será porque el profe se le olvidó? Se puede decir, profe, pero yo creo que usted está equivocado. Porque que yo sepa, este punto está cerrado. Este punto está cerrado. Este punto está cerrado y este punto está cerrado. Antes de dar la respuesta, quiero que alguien me diga, ¿por qué creen que el profe puso los intervalos decreciente y decreciente abiertos? ¿Alguien que me quiera responder a esa inquietud? ¿O me escriben en el chat? ¿Por qué creen que el profe los puso abiertos? ¿O no saben la respuesta? Tal vez porque el A, el B, C y D son puntos constantes, entonces no se pueden poner como crecientes o decrecientes. Sí, en parte tienen que ver por eso, porque son puntos neutros. Son puntos neutros. Eso es una opción. La otra opción es que si usted lo pone cerrado, entonces tenés un conflicto, porque entonces el B, ¿a quién le pertenece? ¿A la parte creciente o a la parte decreciente? En realidad, el punto le pertenece a los dos. Le puede pertenecer a la parte creciente y a la parte decreciente. Entonces, uno para no entrar en conflicto, si el B lo cierra o lo abre, porque puede pertenecer a los dos, sencillamente uno para no lidiar con ese asunto lo deja abierto. De hecho, aquí abajo tengo una nota. Voy a adelantarme un poquillo porque quiero explicarle esa nota. Eso es lo que yo llamo un convenio. Ahora, eso puede cambiar con el profesor. Con este servidor, profesor Kendall Rodríguez, este profe siempre va a poner los intervalos de crecimiento y decrecimiento abiertos. Y aquí pongo el por qué. Con el fin de evitar la ambigüedad de incluir los extremos tanto en el caso creciente como el caso decreciente al mismo tiempo. Entonces, más que una regla escrita en piedra, es un convenio que uno hace con el estudiante para no entrar en esos casos ambiguos. Entonces, a mí no me interesa si el extremo está abierto o está cerrado, yo siempre lo voy a poner abierto por esa condición que le mencioné. Bueno, ahí ya más o menos vieron el por qué es creciente y decreciente. Ahora, si uno agarra un libro de matemáticas, el libro de matemáticas lo explica un poco distinto, porque ¿qué es lo que hacen los libros de matemáticas? Lo que hacen es lo siguiente. ¿Cómo hago yo para saber qué es creciente? Ya te puedes decir ahí, puro ojo. Bueno, en matemáticas no todo funciona a puro ojo. En matemáticas tiene que haber una razón de peso. Vea qué interesante. Voy a tomarme aquí dos preimágenes. Voy a tomarme una preimagen X1 y voy a tomarme otra preimagen X2. Vea qué interesante. Si usted se da cuenta, para que una función sea creciente, por cierto, cada vez que yo ponga una F y una rayita hacia arriba, significa creciente. Resulta ser que si yo me tomo una preimagen X1 que es más pequeña que X2, ¿qué tiene que suceder? Tiene que suceder que la imagen del primero siga siendo más pequeño que la imagen del segundo. Es decir, ¿cómo me doy cuenta que este pedacito es creciente? Muy fácil, porque si usted calcula la imagen, recuerde que la imagen es este pedacito, que es fx1, yo me doy cuenta que esta imagen sigue siendo más pequeña que esta de aquí.
Esa es una forma matemática de yo saber cuando es creciente, es creciente. Si x1 es más pequeño que x2, si la imagen de x1 sigue siendo más pequeña que la imagen de x2, el comportamiento es creciente. Ahora, ¿qué pasa cuando es decreciente? Vea lo que pasa cuando es decreciente. Cuando es decreciente, es decir, va en este comportamiento. Si usted dice que x1 es más pequeño que x2, para que sea decreciente, más bien la imagen del primero le va a ganar a la imagen del segundo. Entonces, claro, te puede decir, profe, pero x1 más pequeño que x2. Sí, pero la imagen del primero, que es esta de acá, más bien le va a ganar a la imagen del segundo. Insisto, esto que estoy explicando es ya un poquito más formal. Usualmente uno en la práctica no hace este análisis. Uno en la práctica lo que hace es, voy a ver dónde sube, voy a ver dónde baja. Pero me gusta explicar esto. Entonces, esto que estoy explicando acá es lo que en los libros dicen esto. En los libros dice, si la imagen de x1 es más pequeña que x2, siempre que x1 y x2, x1 sea más pequeño que x2, es creciente. Pero si más bien la imagen de x1 es mayor que x2, cuando x1 es más pequeño que x2, es decreciente. ¿Ok? Eso nada para por aquello que les guste leer un libro y aparezca esta definición. Y finalmente, una función se llama constante. Una función es constante si las imágenes en un intervalo es el mismo. Es decir, ¿por qué esta función es constante? Porque no importa qué preimagen usted se tome, las imágenes son las mismas. Ve que la imagen de x1 es la misma que x2, es la misma que x3 y es la misma que x4. Entonces, cuando ustedes vean un comportamiento así horizontal, ahí decimos que la función es constante. Por ejemplo, supongamos que esta gráfica iniciara en valor A y terminara en el valor B, entonces usted puede decir F es constante ¿en qué intervalo? Recuerde que para analizar monotonía se toma de referencia el dominio. Entonces, ustedes siempre que quieren analizar dónde crece, dónde decrece y dónde es constante, tienen que tomar de referencia el intervalo en el dominio. Siempre se toma de referencia esa cuestión del dominio. ¿Ok? Y bueno, ya lo que queda es resolver algunos ejemplos ahí. Entonces, para que quede claro, ustedes analizan de izquierda a derecha y lo que ustedes van a poner como respuesta es el intervalo del dominio donde ocurre la parte creciente o la parte decreciente. ¿Ok? Entonces, para ir terminando esta segunda parte, porque con esta parte cierro la parte 2, más bien con este tema cierro la parte 2, vamos a ver aquí ejemplos de cómo analizar la monotonía. Por ejemplo, ojo, este ejemplo ya está resuelto, pero es para efectos explicativos. Uno puede darse cuenta que en el intervalo que va desde 3 hasta más infinito, ¿y por qué hasta más infinito? Porque esta flecha sigue indefinidamente. ¿Qué podemos notar en ese intervalo? Podemos notar que en el intervalo de 3 a infinito, la función es constante. Que por cierto que tengo un error, ya me di cuenta que tengo un error. Aquí puse g y la función se llama f. Bueno, es un error minúsculo, pero bueno, ahí luego lo corrijo. Aquí en realidad se tiene que llamar la función f, se tiene que llamar la función f y se tiene que llamar la función f, porque
es más fácil cambiar esto que cambiar la imagen. Créanme que la imagen es más complejo modificarla. Ahí yo tengo el imagen, pero es más fácil modificar el texto. Entonces, aquí lo que yo puedo concluir es que la función es constante en este intervalo. Insisto, jóvenes, se pone abierto. Se pone abierto independientemente si el extremo es abierto o cerrado. De 3 a más infinito es constante. Muy bien. Ahora veamos este cachito de acá. Vea que desde el 0 hasta el 2, este pedacito que está morado, que empieza en 0 y termina en 2, ¿qué está pasando en ese cachito? La gráfica está decreciendo. Como en ese cachito la gráfica está decreciendo, entonces usted tiene que decirme, profe, la función es decreciente en el intervalo abierto de 0 a 1. Y me hace falta los otros dos pedazos que son crecientes. ¿Cómo se llama? Tanto esta parte como esta parte son crecientes. Entonces, usted dice, mira, profesor, en el caso de acá, esta cosa va para menos infinito. Entonces, esta cosa viene desde menos infinito, pega hasta el 0 y luego del 1 pega hasta el 3. Entonces, se pone de menos infinito a 0, 1/3. Aquí voy a hacer una pequeña observación. La observación es la siguiente. La observación es la siguiente. Observación. Cuando existen más de un intervalo donde f sea creciente, voy a tomar el caso donde sea creciente, pero igual es análogo cuando es decreciente, donde f es creciente, aquí viene la parte clave, se separan con comas, se separan con comas. ¿Qué está diciendo el profe con esto? Ok. Vea la respuesta. ¿Qué puse acá? ¿Qué puse acá, chicos? Una coma. Agarré este intervalo, coma 1,3. ¿Y por qué hago la diferenciación? Porque cuando, por ejemplo, estamos analizando el dominio o el ámbito, cuando uno pone el dominio y el ámbito, uno pone la unión. Entonces, cuando uno trabaja en dominio y el ámbito, se pueden unir. ¿Ok? Pero lo que pasa es que cuando uno está trabajando en monotonía, realmente no debería poner unión, debería poner comas. Eso tiene que ver por un asunto de que, eh, digamos, puede sonar un poco extraño porque se pone en coma, pero el asunto es que si usted, por ejemplo, tiene este pedacito de acá, usted puede decir, profe, yo tengo este de acá, que es decreciente, y luego usted puede tener esta parte de acá que es creciente. ¿Ok? Lo que pasa es que si usted le pone unión, genera ciertos conflictos ahí matemáticos un poco extraños. Pero yo sé que ustedes me van a hacer caso y lo van a poner con coma. Pero si usted quiere una explicación de por qué se pone comas y no unión, es que, por ejemplo, digamos que esto es un pedacito de gráfica y esto es un pedacito de gráfica. Y entonces usted dice, mira, profesor, aquí tomo una X1, aquí tomo una X1 y aquí yo tomo una X2. Aquí yo puedo tomar aquí una X2. ¿Ok? Si yo le calculo la imagen a esta me da Fx1. Y si yo le calculo la imagen de esto, si yo le calculo la imagen de esto me da Fx2. Pues resulta ser que si usted dice que X1 es más pequeño que X2, debería cumplirse que la imagen del primero sea más pequeño que la imagen del segundo. Se supone que eso es lo que tiene que cumplir si es creciente.
Lo que pasa es que como son pedacitos distintos, genera ciertas contradicciones. Porque si usted se da cuenta, X1 sí es más pequeño que X2, pero la imagen de X1 no es más pequeña que la imagen de X2. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que si usted lo pone como unión, pueden pasar estos casos donde genera ciertos conflictos. Entonces, para que esto no falle, porque aquí está viendo un fallo, aquí está fallando esto, aquí falla. Para que esto no falle, pues simplemente uno lo que hace es, sí, póngalo con comas. ¿Ok? Entonces, eso es una pequeña explicación por qué no se pone unión y más bien se pone coma. Porque eso lo que quiere decir es que usted, mm, cada intervalo se maneja de forma independiente y no se puede mezclar entre ellos. Yo no puedo mezclar intervalos en monotonía porque si no genera la situación que le acabo de explicar. ¿Ok? Entonces, póngamelo todo con comas y no habrá ningún problema conceptual. Ok. Entonces, quiero terminar esta parte con, eh, con ejemplos. Ejemplos ya tipo, digamos, eh, tipo examen para que ustedes vayan familiarizándose un poco con esta situación. De hecho, esta gráfica es la misma que usamos arriba para encontrar el dominio del ámbito. De hecho, estoy reutilizando la gráfica. Entonces, quiero que me encuentren los intervalos donde es creciente y los intervalos donde es decreciente. ¿Vale? Entonces, ponemos aquí solución. Esto recuerde que yo para decir que es creciente, yo simplemente pongo esta notación G y una flechita en esta dirección y la otra sería G en esta flechita de dirección y me gusta poner dos puntos. Los dos puntos como que separan la respuesta. O más bien es más ordenado. Ok, vamos a ver. Según yo, solo es decreciente acá. Vean este pedacito. Desde aquí hasta aquí es decreciente. ¿Verdad? Si están viendo que es decreciente en ese pedacito. Es decir, aquí el asunto va para acá. Entonces, ¿cuál es el intervalo? El intervalo va desde 0 hasta 3, que es la asíntota, de 0 a 3. Entonces la respuesta sería, recuerden que uno toma siempre referencia al dominio. Vuelvo a insistir, jóvenes, cuando dan la respuesta tienen que referenciarse con respecto al dominio. Y claramente los demás intervalos son crecientes. Entonces voy a cambiar de color, por ejemplo, un color aquí verde. De menos 5 a menos 2 crece, de menos 1 a 0 crece, y de 3 hacia más infinito también crece. Entonces, pongan todos los intervalos separados con comas y todos abiertos. Es decir, la respuesta sería de menos 5 a menos 2, coma, de menos 1 a 0, coma, de 3 a infinito. Y con eso ya responden a la pregunta. Ok, Profe, una entonces, consulta. claro, adelante. ¿Por qué con la G y la flechita hacia arriba pone los que son decrecientes y la G y la flechita hacia abajo decreciente pone los que son crecientes? Ah, ok, ya. Es un error mío. Es un error mío. Disculpe. Sí, ya lo entendí. Muchas gracias por la observación. Sí, aquí estoy mal. Aquí es decreciente y aquí es creciente. Muchas gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra observación? Sí, entonces aquí crece y aquí también crece. Bueno, ahí está la gráfica y ahí está la respuesta ante esta situación. ¿Bien? Bueno,
Vamos a analizar un segundo ejemplo. De hecho, si más no me equivoco, es la misma gráfica del ejemplo del dominio. Vamos a ver si es el mismo. Es que yo a veces modifico algunas cositas. Ajá, de hecho es el mismo. Es la misma gráfica que hemos estudiado un poco previamente. Ok, entonces, no sé si alguien tiene alguna observación. Ahí está la respuesta correcta de los intervalos de monotonía. Ahora, recuerde que intervalos de monotonía también incluye la parte constante. Lo que pasa es que estas gráficas no tienen parte constante. ¿Ok? Tienen crecientes o decrecientes. Inclusive aún con asíntota, porque cuando tienen asíntota, si bien es cierto, esto se va estabilizando un poquito, en el fondo va creciendo. Claro, crece muy lento, pero en el fondo es un crecimiento como tal. Ok. Bueno, jóvenes, vamos a analizar esta segunda situación. Igual, solo que aquí la pregunta cambia. Aquí dice intervalos de monotonía. Pero recuerden, si en el examen dice la palabra monotonía, pues tienen que entender que es creciente, creciente o constante si la gráfica lo tuviera. Muy bien, ahí está la gráfica. Vamos a poner aquí solución. Y bueno, no importa el orden que ponga la respuesta, voy a poner primero la opción de creciente y luego la opción de decreciente. Eso es irrelevante el orden de la respuesta. ¿Dónde es creciente? Muy bien. Según yo, donde es creciente es en esta media lúnula, en este pedacito de acá y en este pedacito de acá hasta más infinito. Todas esas franjas que pinté en color café, perdón, verde, verde oscuro, son crecientes. ¿Ok? Crece, crece y esto crece. Entonces, esto va desde -2 hasta -1. Este intervalo va desde 0 hasta 1 y el otro va desde 2 hasta más infinito y todos se ponen abiertos y separados con coma. Entonces serían de -2, -1, coma, de 0 a 1, coma, y de 2 a infinito. Ok, voy a bajarle el tamaño de la imagen para que ustedes puedan comparar la gráfica versus la respuesta. Entonces ahí tienen la primera respuesta. -2, -1, 0, 1, de 2 hasta infinito. Y de una vez vamos a analizar la situación decreciente. En el caso del decreciente, voy a pintarlo en color aquí café. Viene acá desde menos infinito, pega hasta acá, hasta el -2. Luego viene este pedacito del 1 al 2 y eso nada más, verás, son los dos pedacitos donde es decreciente. Eso quiere decir que para efectos de la respuesta se pondría de menos infinito hasta -2 abierto, coma, de 1 abierto a 2 abierto. Y esa es la respuesta al problema. ¿Alguna duda con este segundo ejemplo? Entonces vea que no es difícil, pero obviamente como todo hay que tener cuidado, hay que revisar bien la gráfica, tener claro, controlado cómo está el comportamiento general de las funciones a trozos o funciones por partes. Voy a ampliarlo aquí en tamaño 150, que ese es como el tamaño que yo acostumbro a utilizar. Y bueno, aquí, bueno, es que cuando uno hace zoom, claramente uno puede escribir un poco más grande o más pequeño para estandarizar un poco el tamaño de la letra. ¿Ok? Entonces, esos serían los intervalos de monotonía.